nuevo con ustedes, estamos dentro del programa de Sabiduría, Ciencia y Fe y estamos comentando, habíamos dicho anteriormente, el gran problema que tenemos como crisis de la civilización actual, la gran fractura bioética, como la ha llamado el cardenal Ratzinger. En el fondo, el problema es a dónde nos lleva una ciencia totalmente divorciada de la ética. De acuerdo con aquello que decía un materialista, Konrad Lorenz, que decía todo lo que científicamente puede ser hecho, debe ser hecho. Esto nos damos cuenta intuitivamente, antes de cualquier razonamiento, que es una verdadera barbaridad. Habíamos comentado la primera grieta, la primera rotura de la cultura occidental, en la fibra de la cultura occidental, en las esencias de la cultura occidental, era la sexualidad sin procreación. La diferencia, el separar el sexo de la procreación. Y hoy, dentro de este punto, vamos a ver el enorme problema que esto ha causado a lo que podríamos llamar la rebelión femenina. No queremos ser madres, no nos da la gana ser madres. Queremos sexo, pero no queremos maternidad, porque la maternidad nos engorda, nos hace feas, nos rompe la competitividad con el hombre, no podemos estar a la altura de los hombres y por tanto es muy conveniente que las mujeres alcancemos una libertad que verdaderamente nos consiga una feminidad como la que quería Simone de Beauvoir, prácticamente una especie de segundo hombre, el segundo sexo, que sería el mismo sexo, pero simplemente deshumanizado en cuanto hombre, para de esta manera poder liberalizar a la mujer de todos los obstáculos que le impiden ser ella misma. Habíamos comentado, porque era muy evidente, que esta mentalidad tenía una serie como de disparos, digamos, una serie de objetivos para ir poco a poco logrando este fin del que estamos comentando. Primero era reducir la persona humana a mera biología. La persona no tiene una dimensión espiritual. La persona no es más que cuerpo sin espíritu. Es cuerpo, es física, es química, es biología, pero no es ni tiene una dimensión espiritual. Naturalmente que esto llevaba a materializar por completo el concepto de mujer. Entonces resultaba que, claro, la mujer ya no tiene cuerpo, sino que su cuerpo es algo que le pertenece sin saber a quién, porque se ha reducido el concepto de persona, y entonces yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. Esa era la postura que llevaba lógicamente a lo que podríamos llamar cuerpo-objeto. Ya habíamos comentado, ya habíamos criticado que no se puede decir yo tengo cuerpo. Hay que decir yo soy cuerpo. Mi cuerpo no es un accidente, pertenece a la sustancia. El hombre, como la persona, mujer o hombre masculino, es una biunidad, una unidad de dos. No se pueden separar, no es una unión accidental. No es como esta mano que dejo sobre la mesa, la puedo separar cuando da la gana porque es mi mano. Es mi mano. Tengo una mano. Esa mano es mi cuerpo. No es que tenga mano porque tengo cuerpo, es que mi cuerpo es mi yo y por tanto mi yo tiene mano. Si no tuviera mano, pues sería una persona sin mano, evidentemente. Bueno, pues algo parecido ha pasado en lo que hemos visto de la evolución de la que venimos hablando. Claro, si yo resulta que el cuerpo lo reduzco a objeto, no a un elemento que junto con el espíritu forman un yo con dos sustancias incompletas, pero que se completan en la única sustancia que es el yo humano. Si el yo humano se le separa, se le quita, se le rompe la unidad sustancial, la unidad formal, según la filosofía tradicional, el cuerpo es la forma, el alma es la forma del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces lo que sucede es que el cuerpo, que es persona, ahora, como ya la persona no tiene cuerpo, sino que se ha quedado sin yo, o el yo hace con el cuerpo otro yo, otro que no soy yo, algo que domino y que puedo hacer con él lo que me da la gana, lo que resulta es que el cuerpo persona se convierte en cuerpo objeto. ¿Y qué hacemos con los objetos?
los manipulamos, los vendemos, los compramos, lo que nos dé la gana. La consecuencia que es un materialismo sexual que lleva a lo que queremos desarrollar un poquito más el día de hoy, que es precisamente la rebelión femenina. No queremos ser madres. ¿Por qué? Pues porque realmente es lo que defiende ahora un feminismo radical, lo que defiende esa política antinatalista que hay en casi todos los países. Si la sexualidad, si todo se reduce a cumplir un papel y se ignora el específico carácter natural inscrito en la profundidad de la persona, en la profundidad del ser, entonces la maternidad es una función casual. Una función que no tiene por qué ser determinante en el feminismo femenino, cuando sabemos que sí lo es. Además, esto ha venido a estropearse porque sabemos que ha habido este movimiento femenino, tenía una cosa buena, que era que la mujer pudiera trabajar, que la mujer no estuviera exclusivamente ligada a las ocupaciones de su casa, pero una cosa es eso y otra cosa es romper por completo con algo tan femenino como es precisamente la maternidad. El deber cada vez más fuerte de competir con el hombre en el terreno laboral, llevó al darse cuenta que si soy madre, me embarazo, entonces me van a sacar del trabajo, me van a quizá a darme unos días de retiro y luego cuando llegue me van a bajar el sueldo o no me lo van a dar. O incluso peor, que ya de entrada me dicen con la convención de que no vas a ser madre. Si vas a ser madre, vamos a tener que interrumpir una temporada y esto no nos interesa, no nos conviene laboralmente hablando. Entonces, claro, la mujer no quiere hijos, pero sí quiere sexo, tiene derecho al sexo, no se puede hablar que tenga derecho al sexo. Es como decir, tengo derecho a respirar. Tengo derecho a respirar cuando tengo que respirar. Y tengo derecho a comer cuando tengo que comer, evidentemente. Y tengo que no olvidar nunca que toda acción humana tiene que ser racional, tiene que ser inteligente, además de ser volitiva. Por lo tanto, también el sexo hay que pasarlo por la inteligencia y por la voluntad. Si es que queremos que sea un sexo humano. Si queremos que sea un sexo animal, entonces no hay que hablar de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, además, este problema llevó a una cosa muy mala, que es a la competencia. La mujer no se ve como complemento del hombre, se ve como competente del hombre, como lucha contra el hombre, pelea contra el hombre, incluso contra el odio contra el hombre. El hombre no me deja ser lo que yo tengo que ser, el hombre me domina, el hombre... Entonces, claro, con esa mentalidad, pues la mujer llega incluso a renegar. ¿Por qué diablos yo tengo que tener capacidad para ser madre? Pues porque así lo ha hecho la naturaleza humana. La naturaleza humana es hombre y mujer. El hombre tiene una función, la mujer tiene una función, son funciones complementarias. Esto ya no. Ya veremos cuando veamos a Simone de Beauvoir cómo el gran peligro precisamente de todo esto, el gran peligro es precisamente que a la mujer se la ha llevado a un nivel de competencia que se convierte en agresivo. Ni siquiera ya es competir. En principio competir no es una cosa mala, mientras se haga con un fin bueno. Pero cuando se compite con una persona a la que ya no es un competidor noble, leal, sino que es un adversario al que tengo que vencer, por el que tengo que estar encima de él, las cosas se complican muchísimo también para la mujer. Cuando la mujer reniega de la función de su propio cuerpo, eso hace mucho daño. Porque entonces resulta que como el cuerpo es parte de la esencia femenina como de la masculina, si yo la corto o la separo o la objetualizo o la convierto en mercancía como estaba comenzando, entonces claro, va a haber un problema muy serio y muy fuerte porque la mujer se va a desfeminizar, que eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, claro está, ¿qué pasa hoy? La crítica de la fecundidad. Hoy a una mujer la ven embarazada y la critican. He comentado muchas veces un hecho que pasó, un hecho que es real, en un tren se sube eran departamentos, trenes de estos que llaman un poquito de cercanías, entonces, y pues iba una señora sentada, otro señor, y sube al tren una mujer joven, muy guapa, que va cargando con 3 muchachitos, y entra en el departamento. Y la mujer que estaba ya sentada, la ve, la mira con unos ojos pero estás loca, y se lo dice, pero muchacha, y era una muchacha muy joven, pero muchacha, ¿a dónde vas? Con 3 hijos. La muchacha, que no era ninguna tonta y que sabía dónde iba, le dice a que usted pueda cobrar su vejez cuando llegue a la ancianidad. Estos 3 niños van a trabajar para darle a usted lo que va a poder cobrar de
supuesto seguro de vejez. Hoy sabemos que precisamente los seguros están casi todos ellos quebrados, pero eso precisamente por eso, porque no hay niños. Y si no hay niños, pues a ver quién va a pagar para los jóvenes. Ese es el problema que tenemos. Por lo tanto, la cultura de la fecundidad ha acabado con la incultura de la no fecundidad. Nada de ser fecundas, ¿no? Entonces, hay una separación drástica entre sexualidad y procreación. La práctica de la concepción se hace normal, ligadura de trompas, si fue una ligadura de trompas, pues el peor de los casos, el aborto provocado, y los hijos no deseados es prácticamente lo que se da hoy. Tener un hijo es una lata. Tener un hijo es una amenaza a la libertad. Tener un hijo es una amenaza al confort. Y entonces, claro, esto estropea esa mentalidad que tenemos hoy de lo que yo llamo la nueva Trinidad, que ya no es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sino que es Dios tener, Dios poder y Dios placer. Son las tres cosas que se buscan hoy, mujeres y hombres, que han mandado el sexo. No lo han mandado, el sexo lo tienen, pero un sexo totalmente despersonalizado. Podríamos llamarlo incluso animal, porque esta es la realidad. Claro, todo esto lleva a un daño tremendo. ¿Por qué? Pues porque si ya no se valora el hijo, el siguiente paso es que el hijo es una cosa. Si lo es el cuerpo, pues también es. Si él es el cuerpo, pues también es una cosa. Entonces, el niño es también una cosa. Entonces, si yo con mi cuerpo puedo hacer lo que me da la gana, evidentemente con el niño puedo hacer lo que me da la gana. Entonces, si es un niño, puedo querer tenerlo, puedo querer no tenerlo, puedo abortarlo en el vientre de la madre, puedo incluso convertir un infanticidio. Ahora vamos a ver, en algún momento lo veremos, no es ahora el momento, pero cuando hablemos de un personaje que está vivo, en estos momentos sostiene que ya no se es persona todo individuo humano, sino que la persona tiene una serie de características que no tienen los individuos humanos. El niño es un individuo humano, pero porque nace de ojos humanos, pero no es ni tiene persona. Y por tanto puedo abortarlo en el seno de la madre. Otros defienden que no, que si ya luz hay que defenderlo, prohíben el infanticidio, pero hay algunos que están admitiendo ya el infanticidio. ¿Por qué? Porque el niño, aunque haya nacido, no es persona todavía. No es persona porque no es mayor de edad, porque no tiene todos los derechos ni todos los deberes, o porque tiene alguna deficiencia psíquica, algún trauma, lo que ustedes quieran. Claro, con este motivo llegamos a lo que llamaba, lo pudimos interpretar de alguna manera, la famosa Hannah Arendt, la filósofa judía que despertó pues una, digamos, una sátira, porque fue sátira, o una violencia contra ella, porque se dio cuenta de que también los judíos habían tenido su parte en la persecución y que muchos judíos, pues que parecían tan buenos después de que pasó la persecución, habían sido y habían estado ligados con los perseguidores. Claro, cuando esto lo hizo público en Estados Unidos, con la fuerza que tienen los pocos judíos que hay, pero la muchísima fuerza que tienen, no se les puede tocar, le armaron un problema brutal a esta pobre mujer, y esta mujer recuerda que hablaba de la banalidad del mal. Podríamos traducirlo a la banalidad del sexo, a la banalidad de la maternidad y realmente, en el fondo, a la banalidad del mal. Resulta que si el niño es un mal, el sexo es un mal, salvo en estos casos, entonces ahí está el mal. Resulta que ahora ser madre es un mal. Tener un hijo es un mal. Era muy frecuente cuando veíamos a una mujer embarazada hace unos años: hombre, te felicito, estás de buena esperanza, qué bueno, ¿qué esperas? ¿El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo? Ahora no, ahora salen las niñas con los mascotas, con los perros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el niño sí, cuando yo quiera. A los 40 años ya alquilaremos un niño, compraremos un niño, cuando ya no haya problemas de embarazos, ni haya problemas de pañales, ni cosas de este tipo. Así hemos llegado a un problema muy duro. Un problema muy duro que lo quiero comentar porque hay algunos autores que se dan cuenta de que el problema de la madre es que si ve al hijo, si ve al niño, si el niño nace, el contacto con el niño, el contemplar la cara del niño, no digamos si lo coge en brazos, si lo besa, lo más probable es que ese niño no lo entregue. Lo más probable es que ese niño, por supuesto, no lo lleve al infanticidio, ni muchísimo menos. Entonces, hay algunos autores que están muy de acuerdo en que, como el aborto en el fondo nos duele, hasta el punto de que ya nadie habla hoy de aborto. La palabra hoy aborto está incluso está echada fuera al cacharro de los desperdicios por los abortistas. ¿Por qué? Porque saben que el aborto es un crimen tan fuerte, es un crimen tan claro, que no se puede quedarse uno inmune y no decir algo contra él. Entonces, como la misma palabra aborto suena mal
como la misma palabra aborto, en el fondo ningunea, por llamarlo de alguna manera, al que lo afecta, o al que lo apoya, o al que lo protege, o al que lo promueve, entonces no vamos a hablar de aborto. Vamos a inventarnos otra frase. Entonces vamos a utilizar la frase, por ejemplo, de que es una redundancia, evidentemente, interrupción del embarazo. Interrupción. Hemos comentado muchas veces, hombre, cuando se interrumpe la luz es porque hubo una tormenta, dejó de una tragedia, una cosa, choque, se cayó una lámpara, un poste, lo que quieras. Pero se arregla el poste y volvemos a tener luz. Luzcatólica.com. Un embarazo que termina en un aborto no es una interrupción del embarazo, es un asesinato de un niño embarazado, que es una cosa muy distinta. Vamos a llamar a las cosas por su nombre y no vamos ni a engañarnos nosotros ni a dejar que se engañen los demás. Bueno, pues ahora resulta que hay un problema muy duro, el problema que podríamos llamar del emotivismo sentimental. ¿Qué es esto del emocionalismo sentimental o emotivismo sentimental? Es una cosa muy interesante. En estos momentos hay un acuerdo unánime en aceptar que desde el punto de vista biológico existe, esto ya no lo niega nadie hoy. Como les he dicho muchas veces, hoy la ciencia está de nuestro lado. La ciencia está de nuestro lado. Entiéndeme bien, la ciencia está de nuestro lado. No hay más que enterarse. Abrir los ojos y leer un poco, cosa que no hacen nuestros, no me gusta llamarlos enemigos, digamos nuestros contradictores. Entonces, se ha levantado una teoría que es realmente risible. Personas que no admiten el infanticidio, están en contra del infanticidio, para criticar un poco a Tristan Engelhard, hablaremos en algún momento de él. Este que le digo que dice que es católico, apostólico, romano y tejano, y que vive en Texas, o vivía. Bueno, vamos a ver un poquito que para este señor no solamente puedes abortar, que es interrumpir la vida de un niño en el embarazo. No, para este también, si el niño nace, como no ha sido aceptado por la sociedad, no tiene todavía mayoría de edad, entonces no es persona. Y como no es persona, pues hacer con él lo que quieres. Mientras no se le acepte en la sociedad que está como persona. Mientras no tenga todos los derechos, toda la conciencia, todo el conocimiento de una persona mayor, no es persona. Y hasta que esa persona podemos hacer con él, la sociedad, lo que le pegue la gana. Claro. Hay personas que dicen, oye, no, esto me parece muy brutal, porque la experiencia nos enseña que realmente hay una relación de emotividad entre las demás personas y nosotros. Entonces, si una mujer le dejas que nazca el niño, va a crear una relación personal con él, si le ve la cara, si ve que respira, si ve que llora, si ve que grita, si ve que sonríe y todo eso, va a ser muy difícil que lo quiera matar. Por lo tanto, vamos a procurar que las mujeres que quieran el aborto, sin embargo, no dejen que nazca el niño, porque algunos, no es lo mismo abortar. Abortar es interrumpir el embarazo, como sabemos, antes del nacimiento del niño. Estos señores dicen, no dejemos que ninguna mujer vea a su hijo, porque no podemos tolerar el infanticidio. ¿Por qué? Porque si el niño ya ha nacido, entonces el infanticidio rompe una relación emocional, que es la que verdaderamente nos hace humanos. Qué curioso. Ahora, lo que nos hace humanos es la emotividad, es la emocionalidad, es el ver la cara de la persona que tengo delante, el ver si despierta en mí cariño, atención, amor, esperanza, lo que te pegue la gana, ¿no? Entonces, aunque ustedes no se lo crean, hay toda una corriente que no permite el infanticidio, porque ya hay una relación afectiva, una relación de emotividad. Y en cambio, permite el aborto y además dice, bueno, como el aborto es una palabra terrible, vamos a endulzarla. No vamos a llamarla aborto por una parte. Vamos a llamarla, como hemos dicho ya, interrupción del embarazo. Pero, eso sí, una clínica, dar seguridad a toda mujer que no va a sentir nada. Se le va a privar de unas células que tiene en su vientre, que no son todavía persona, la van a meter en la cámara de la operación, en el lugar de la operación, de una manera ya anestesiada, por tanto narcotizada, de manera que no sienta absolutamente nada y todo va a ser maravillosamente aséptico. Unos médicos vestidos de blanco, unas enfermeras maravillosas, una clínica limpia, un laboratorio formidable, etc. Entonces, de esta manera evitamos que haya conciencia de la burrada que es el aborto. Claro, matar a un niño a sangre fría en el vientre de la madre es una burrada tremenda.
Es una cosa que cualquiera que lo vea, aunque lo veamos simplemente por televisión, porque hay cosas de ese tipo, nos damos cuenta que se trata de un ser vivo y se trata de anular la vida de un ser vivo. Aunque parezca una redundancia. Todo esto hay que tener cuidado. Por lo tanto, no podemos reducir la relación de las personas, no podemos decir la caridad cristiana a que tú me motivas emotivamente, emocionalmente, o no me motivas emocionalmente. Esto es una barbaridad. O sea, pensar que las relaciones humanas solamente valen cuando se ha despertado una emotividad, pues hombre, todos sabemos que hay personas que nunca me van a provocar una emotividad, por lo que tú quieras, porque no me gustan las mujeres o los hombres gruñones, o los hombres con cara larga, o los chaparros, o los feos, o los prietos, o los güeros, lo que tú quieras. Pero me parece que ir a fundamentar la relación emotiva en la emocionalidad o en la emotividad que me pueda dar una persona, eso es sencillamente una barbaridad. Y eso no lo podemos de ninguna manera tolerar. Y este es el problema que tenemos ahora. El problema que tenemos ahora es eso. Absesia abortiva total. Que la mujer no sepa lo que va a pasar en el laboratorio. Que no sepa lo que va a pasar en el lugar donde la van a operar. La van a operar. Cosa que ahí no es operar. No necesita ninguna operación dar a luz a un niño, salvo cuando viene mal. Y entonces, precisamente estos días, habrán podido ustedes ver en la prensa, como en México, ya tenemos un problema precisamente con el famoso problema de las operaciones con las cuales las madres, el médico se pone de acuerdo porque no quiere. Entonces, en vez de esperar el parto, que nunca sabemos si se viene o no se viene, o esperar, vamos a proclamarlo, lo pronosticamos. Le vamos a sacar su niño tal día, ¿no? Asepsia abortiva. Entonces, resulta que hoy estaba leyendo en el periódico, y estos días ha salido, que ya la misma Secretaría de Salud ha advertido que hay un número de, ¿cómo se llama la operación? En estos momentos se me ha ido de la cabeza, cuando se saca un niño, pero mediante la operación. No es un parto natural. Entonces resulta que ya no hay partos naturales. El 44%, decía la prensa de hoy, el 44% de los partos en México ya no son partos naturales. Son partos premeditados, realizados media operación por parte del médico, con toda la asepsia que tú quieres, a la hora que el médico quiere, en el hospital que tú quieres, y con todas las garantías de que realmente no va a haber ningún problema, ¿no? Con lo cual resulta que, viendo cuántos son los partos naturales, la media de partos naturales en el mundo, pues son 84, 85, 90%. En México estamos en el 44%, lo cual no dice mucho ni de la moralidad de la mujer, que acepta no dar a luz de forma natural. Hay otras que no pueden. Cuando no se puede, venga, muy bien, no pasa nada. Vamos al médico y que el médico opere como tiene que operar. Pero se trata porque efectivamente hay un peligro para la vida de la mujer y para la vida del niño. Cosa que en estos casos no. Sencillamente lo que es comodidad por parte del médico, o miedo también a sufrir por parte de la mujer, en algunos casos, y la consecuencia es que hoy el número en México está ya que además está ya creando un problema de médico, un problema de salud pública para atención a estas mujeres que todas quieren ya simplemente la operación y no el parto natural. Qué pena que esté pasando esto. Qué pena que la mujer se quede muy tranquila porque entra a la clínica o entra al quirófano. Todo sucede en el silencio de un quirófano, eso sí, un quirófano aséptico, limpio, como les decía antes, con clima artificial, donde la mujer entra narcotizada, donde la mujer entra realmente sin conciencia, completamente dormida, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues naturalmente que todo esto nos damos cuenta, como dicen, ¿qué está pasando? Pues corazón que no ve, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Ahora, esto no cambia la intención. Si la intención de la mujer es abortar, si la intención de la mujer es no tener el hijo, si la intención es no ser madre, el asunto está en que no podemos decir, no es que alguno ha dicho la tontería, es un homicidio pequeño. No hay homicidios pequeños. Hay homicidios siempre y cuando el niño que es persona y la persona que es el niño ha sido interrumpida en su proyecto de vida violentamente por el médico o por los que ayudan al médico, incluidos los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, todo esto nos lleva a pensar en un punto que me parece que es muy importante. Darnos cuenta siempre de que permitir la vida,
permitir la vida o provocar la muerte es siempre una decisión moral. Es decir, una decisión en la que debe intervenir la inteligencia, la voluntad, la afectividad y la libertad. Eso es un acto humano. Cuando estas 4 causas se dan, tenemos un acto verdaderamente humano. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos una cosa muy importante. ¿Permitir la vida o provocar la muerte qué es? ¿Es un acto humano? ¿Es un acto, por lo tanto, que tiene una responsabilidad moral? ¿O es algo del que yo estoy libre de toda responsabilidad? La respuesta es que es un acto humano del cual soy realmente responsable. Por tanto, tendré que responder delante de mi conciencia, delante de la conciencia de los demás y delante, por supuesto, del autor de la vida, que es Dios, de mi decisión sobre la vida de esa persona. De ahí la enorme importancia que tiene esto que estamos comentando. La enorme importancia que tiene el que sepamos que me estoy jugando con mi libertad la vida de un ser humano. Y que no puedo escudarme tras el no sé, el no sabía, no quiero sentir, me da miedo, no es propiamente un matar la vida, es un interrumpir el embarazo. No inventemos palabras que no dicen nada, que no sirven más que para desfigurar la realidad. Continuaremos un poquito hablando de esto a continuación. La mirada, que quede perfectamente claro, la mirada con la que miramos al otro, con la que nos ocupamos del otro, decide sobre la humanidad, sobre mi humanidad. Es decir, si yo miro al otro como un objeto, no va a poder haber coexistencia. Por eso es tan grave el hecho de que al niño no nacido o al niño, porque hay algunos que permiten el infanticidio o que no admiten ninguna, como estaba comentando, no admiten ninguna actitud que no sea la del absoluto determinismo del yo. Lo que yo determine, eso es lo que es bueno. Eso es de Nietzsche, pero no es de una persona que tiene sentido común. Entonces es muy importante vivir la libertad, que es un punto básico que queremos todos, porque nos permite vivir con Dios. No se puede responder a Dios sin libertad, no se puede responder a los demás sin libertad. Entonces, si yo me dejo ganar por el confort, si yo me dejo ganar por la competencia, si yo me dejo ganar por la reciprocidad, y no veo el problema humano en el niño que se encuentra en el seno materno, nos da a conocer de manera instintiva, pero no solamente eso, sumamente intuitiva, la esencia de la existencia humana en su totalidad. La clave de la existencia humana, la clave de la supervivencia, es la coexistencia. Coexistencia. Hablamos de vivir en comunidad. Vivir es coexistir, pero para coexistir tengo que respetar al otro cuando se trata de seres humanos. Mira al perro, pero al perro lo puedo tratar como perro, por supuesto, no maltratarlo. Eso no sería propio del perro, sería propio de que yo soy un perro, de que no soy humano, es una cosa muy diferente. Vivir es convivir. Entonces, una libertad, que es lo que dicen ahora, una libertad absoluta, que lleve a que el padre, la madre, el médico o quien sea tome la decisión definitiva de si ese niño va a vivir o no va a vivir, eso es una barbaridad, una absoluta barbaridad. Negar que la vida sea un bien protegible, hay que recordar que yo conozca, no hay ninguna constitución que no requiere la protección del niño en el vientre de la madre. Luego vienen las circunstancias, no, que si está loca, que si no está loca, que es el niño, que si no sé qué. La partida siempre todas las constituciones del mundo occidental parten de la base, entre otras cosas, porque una constitución que no declara cuáles son los derechos humanos no es una constitución, es una estupidez. Y si el primero de todos los derechos no es el derecho a vivir, me sobran todos los demás. Si no tengo derecho a la vida, no tengo derecho a la libertad, no tengo derecho a la convivencia, no tengo derecho al trabajo, no tengo derecho a nada. Para tener derechos hay que tener el primer derecho, que es la vida. Ese no me lo puede quitar nadie. Esto hay que entenderlo, porque hay gente que es tan bruta, tan obcecada, tan, no sé, tiene el cerebro tan desestructurado o tan podrido, no lo sé, que realmente no lo ve. Pues no sé por qué no lo ve, porque no quiere verlo, porque el asunto es verdaderamente claro. Por tanto, es muy importante que no pongamos la libertad del yo
por encima del derecho a la vida del otro. Lo vuelvo a repetir, porque es muy importante. Es una posición extrema, inaceptable, criminal, reclamar una libertad de la madre ni de la madre por encima del derecho que tiene el niño a nacer, el derecho que tiene el niño a vivir. Eso está claro. Y por tanto no podemos pisotearlo. La consecuencia es más grave de lo que parece, porque negar que la vida sea un bien protegible predispone a la insolidaridad cívica. Y esto los sacerdotes lo notamos y nos da muchísima pena. Lo notamos, desgraciadamente, nos llega con frecuencia personas que han abortado. Generalmente tienen conciencia, por eso vienen, si no probablemente no vendrían. Y tienen la conciencia de que han actuado mal. Han actuado tan mal que como no admiten los reproches de la conciencia, buscan 5.000 justificaciones. Incluso en la del perdón de Dios, que me parece estupenda. Hay que pedir el perdón de Dios, pero hay que buscar también y reconocer la propia culpabilidad que tenemos, porque es una canallada no reconocerlo. Entonces, si yo no admito que ese niño es otro yo, no otro yo que yo, sino otro yo. Entonces, no podemos vivir ni las virtudes cristianas ni nada. Una de las virtudes de la convivencia es la benevolencia. Benevolencia quiere decir querer bien al otro. Si yo no soy benévolo, o sea, yo no volo querer, bene bien, si yo no quiero bien a ti que me estás oyendo o que me estás viendo, evidentemente que entonces, ¿cómo va a haber unidad, solidaridad entre la familia humana si resulta que la acogida del otro ya no es fruto de una donación amorosa, personalmente amorosa, solamente la persona puede amar propiamente dicha, del hombre con la mujer? De ahí la importancia que tiene el que la gramática de la sexualidad humana, que es la que estamos tratando en estos momentos, sea regida por el orden natural, no por las manipulaciones de unos desgraciados que, por influjo que quieras, intentan cambiar lo que no es verdad, intentan cambiar lo que no es natural. De ahí que es muy importante, el lenguaje de la naturaleza es de dos sexos complementarios entre sí y además netamente distintos. Ya veremos esto, cómo está equivocada Simone de Beauvoir y las radicales feministas súper exageradas, ¿no? El hombre y la moral tenemos la misma moral. Los 10 mandamientos son los mismos para el hombre y para la mujer. El significado humano de la sexualidad explica que el hombre y la mujer, al abrirse, porque ser humano es abrirse, es donarse, es salir de nosotros mismos, el hombre se entrega a la mujer y la mujer se entrega al hombre. Solamente en ese espacio natural, que no es exclusivamente biológico, no es cuestión de 2 celulitas, como en la fecundación artificial, ahí te va unos millones de sémenes y ahí te dejo unos cuantos óvulos a ver qué pasa. No. Eso no es la sexualidad humana. Por supuesto que la sexualidad humana tiene eso, pero no es eso solamente. Hay algo que es infinitamente superior, que es el amor que el hombre y la mujer en el encuentro, en la entrega, que también supone la entrega de lo biológico, es al mismo tiempo una entrega de lo superbiológico, que es del espíritu, que es del amor. Eso es lo que hace precisamente que la maternidad sea una verdadera maravilla, ¿no? Entonces, el significado antropológico que tiene la sexualidad, hay que volver a repetir, cuidado, el cuerpo humano es un cuerpo humano, hombre y mujer, no es lo mismo, son diferentes. Ambos son personas, eso sí que es lo mismo. Ambos tienen la dignidad de la persona. No me puedo entregar a un objeto. Si para mí el sexo es una cosa, es un objeto que me da placer, ya no me estoy entregando a un yo que es mujer. Me estoy entregando a una cosa que tiene una mujer que para mí es un objeto, que es una cosa muy diferente. Y eso todos nos damos cuenta, a nada que tengamos un poquito de cabeza, de que es una verdadera tragedia. Y de aquí viene, lógicamente, otra de las graves fracturas de las que estamos hablando. La segunda grieta o tercera grieta o la cuarta, no importa, la que tú quieras, todo depende de cómo quieras calificarla, es que vamos a la reproducción sin sexualidad. Ya el sexo es una cosa, hago con él lo que quiero, no me importa ni lo quiero para producir hijos. Entonces, hombre, pero me siguen gustando los niños, son más simpáticos que los perros, uno goza mucho con las trastadas de los chiquillos son hermosos, las niñas son hermosas, pero ¿por qué no voy a tener
Entonces, desde 1978 ya sabemos que el hombre se ha podido convertir en un producto. Entonces se puede hacer nacer un niño sin que sea producto de un encuentro personal de un hombre y de una mujer. Entonces ya sustituimos la procreación por la reproducción. Entonces el hombre puede ser producido, puede ser reproducido, pero ya no es generado. Entonces comienzan los problemas, ¿no? Esto, siempre ha habido la tentación humana de conseguir algo de esto, porque el hombre no es Dios y fabrica al hombre, ¿no? Si el problema de Dios ha sido el hombre, si Dios ha fabricado al hombre, ¿por qué el hombre no fabrica a Dios, no? Que eso algunos dicen, lo dice Nietzsche, por ejemplo, ¿no? El hombre es el que ha fabricado a Dios. Si matamos a Dios, pues no matamos nada, matamos al hombre y se acabó, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, hay un estudio del cardenal Ratzinger en el que habla de una idea presente en la noción judaica de los judeos de el golem formulado en torno al año 500 después de Jesucristo. En el libro Gezirá, el golem o homúnculus, una vez producido, declarará la siguiente sentencia: para crear hace falta poder, pero el poder está en manos de quienes puedan producir hombres. En el momento que podamos producir hombres, ya hemos sustituido a Dios. Ya no hay nada más que crear. Está el universo todavía. Ese sí que lo vas a poder crear. Por ahí va el asunto. Pero la aspiración humana, ahora ya la tenemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la fecundación in vitro. Podemos fecundar in vitro, ¿no? Entonces, todo esto, que además, pues ya sabemos que ha habido novelas que lo han un poquito en cierto modo anunciado. Por ejemplo, el Fausto de Goethe, que luego será encarnado en música por Wagner, pues habla de la vulgaridad de ser engendrado del mismo modo que el resto de los animales, ¿no? Aparte que es una mentira como tremenda, aunque haya una parte animal biológica que es muy parecida, sin embargo, como los animales no son personas, el acto sexual personal es muy diferente, incluso moralmente hablando, de la especie. Eso es una cosa que está clara. Pero recordemos la famosa novela de Huxley, del 1932, Un mundo feliz, donde, por ejemplo, en un caso veía una mujer que estaba dando de mamar a un niño y se quedaba, decía, verdaderamente asombrado, asqueado, una mujer dando de mamar, ¡qué barbaridad!, ¿no? Cuando es la cosa más humana del mundo, ¿no? Podemos llegar a ese cambio de inteligencia, a ese olvido de lo que es verdaderamente lo humano. Y nos pasa esto siempre que olvidamos la naturaleza, la ley natural que es divina, porque la ha puesto Dios, la ha hecho Dios, no la he hecho yo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque ahora estamos en ese supermercado ya de las ofertas, donde ya incluso que hay gente que quiere o puede o piensan que puede querer un niño de tanta estatura, tantos centímetros de alto, con un cerebro privilegiado a lo Einstein o a lo Max Planck o a lo Zubirio, a lo que ustedes quieran, o con una competencia física verdaderamente fabulosa, poder correr los 100 metros en 2 segundos, lo dudo muchísimo, por muy fertilizado que esté el niño. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque hoy es muy fácil que se nos vaya, como digo, la vida a la técnica, ¿eh? Ayer o antes de ayer o hace unos días, decía el Papa, hablando a la gente joven, cuidado, no se dejen llevar por no pierdan el tiempo con la tecnología. No pierdan el tiempo olvidándose de lo sustancial, de lo fundamental. Y esto es lo que desgraciadamente está pasando ahora, ¿no? Entonces, pues ya sabemos cómo, además, claro, todo esto tiene consecuencias. La implantación intrauterina de varios embriones, ¿qué pasa? Montones de embarazos múltiples. Está habiendo embarazos múltiples como no había nunca. Claro, meten 2, 3, bueno, no antes de los embriones, óvulos fecundados, los que parecen mejor, a ver cuál pega. Y de repente no pega uno, pegan 2 o pegan 3. ¿Qué le vamos a hacer, no? Entonces, claro. Además, está viniendo un problema que es muy serio, que es lo que podríamos llamar las reducciones, lo que están llamando las reducciones embrionarias. De repente se encuentra uno con que en el vientre de la madre empiezan a desarrollarse 2 o 3 niños. O alguno, por ejemplo, no parece que viene muy normal. Entonces, ¿cuál es el sistema médico? Vamos a dejar al sano y vamos a cargarnos a los no sanos. Claro, como no lo pueden llamar aborto, como no lo pueden llamar asesinato, ahora ya tiene un nombre. El nombre es reducción embrionaria. Reducción
Intrauterina embrionaria, qué bien suena. Reducción, no sabemos exactamente lo que es. Intrauterina, dentro del útero. Embrionaria, del embrión. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué se le hace al embrión? Eso no te lo dicen. Están asesinando un embrión, 2 embriones, 3 embriones o los que sean. Es un asesinato. Y el señor que a un asesinato le da un nombre distinto para no asustar, es un criminal. Y hay que decírselo. Y es un pecado gravísimo, desde el punto de vista, por supuesto, del pecado mortal, que hay pecados mortales. El hombre sigue siendo pecador, porque ahora ya no hay pecado. Ahora el único pecado es engordar. No engorde usted, va usted a hacer gimnasia. Eso sí, conocemos todas las cosas que puede haber para no engordar, seguimos comiendo como bestias y engordando como animales. Esa es la realidad. Bueno, pues todo esto viene a cuento, por eso que estamos comentando, claro, cuando resulta que nos vamos saltando la torera, realmente, pues todo lo que la naturaleza nos pide, todo lo que el ser hombre supone, todo lo que la mujer supone, las consecuencias las tenemos en todo esto que estamos viendo. Por eso, decía el cardenal Ratzinger, es casual la ausencia hasta el momento de una visión poética positiva de un futuro en el que el hombre es reproducido in vitro. Pues ya sabemos que no. Cuando el Papa dijo esto, creo que estaba pensando, o podría pensar, que realmente pues no sería simplemente una casualidad. Hoy es algo que está maravillosamente permitido, en la línea de que todo lo que el científico puede hacer debe ser hecho. No solamente puede ser hecho, es que debe ser hecho. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina del hombre, el decir el hombre es Dios, no tiene que tener límite de nada. Yo hago lo que me da la gana. Yo hago lo que me da la gana con mi vida y con la vida de los demás. Claro, está creando una cantidad de problemas legales que que te cuento, lo estamos viendo todos los días. Una nueva síntesis, dice el Papa, de ciencia y sabiduría, en la que ni la pregunta por lo singular desplace la contemplación de todo, ni la preocupación por la totalidad suprima la solicitud por lo particular. Esta síntesis es el gran reto intelectual de nuestros días. En ella se decidirá el problema de si existe o no existe un futuro para la dignidad humana. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Mientras el amor conyugal se reduzca a una especie de función cromosómica, es banalizar lo procreativo. Tal escisión deja una nueva grieta gravísima en la contemplación de la dignidad de la persona humana. ¿Qué podemos concluir de todo esto que hemos venido comentando? La reproducción artificial, la llamada fecundación in vitro, es una negación del significado profundo del amor humano. Esto hay que repetirlo una y otra vez. No es simplemente 2 células que se cruzan, más o menos provocadas por la maldad del hombre. Es que se está rompiendo la ética del matrimonio, la ética de la relación personal del hombre y de la mujer. Decía el Papa, ¿es legítimo definir la entrega recíproca del hombre y la mujer como mero fenómeno natural? ¿Es la donación espiritual de ambos exclusivamente una manifestación de la astucia de la naturaleza que los engaña, haciéndoles creer que obran como personas en vez de como individuos de una especie? La dignidad moral que ostenta el hombre hace que no podamos tolerar reducir el engendrar humano a la reproducción tecnológica del hombre. Por muy digna que sea la tecnología, el transporte de cromosomas que genera la vida humana no se puede realizar de cualquier modo. Su origen está atravesado por la libertad personal, tuya, mía, de los esposos, y supone una unión libre, inteligente, amorosa. Y una creación así, que crea personas como fruto de ese trance íntimo y personal, debe ser digna y por tanto exige, lo dice el Papa, un procedimiento honorable para ello, que los dignifique
Y ese no puede ser otro que la transmisión de la vida dentro del matrimonio. Que quede claro, y para todos. De producción de la vida, en general, sí. ¿Dónde? Transmisión de la vida, ¿dónde? Dentro del matrimonio cristiano. Dentro del matrimonio. El ser humano no puede ser producido. Siempre debe ser engendrado. Solo puede ser engendrado. Solo debe ser engendrado, perdón. Y por eso la protección de la particular dignidad de la comunión entre varón y mujer, en la que se funda el futuro de la humanidad, porque el futuro de la humanidad no está en las técnicas reproductivas. El futuro de la humanidad está en las alcobas de los padres de familia, que quede perfectamente claro. Entonces, si queremos una vida ética, si queremos realmente una sociedad moral, si queremos una sociedad donde se pueda vivir con dignidad, donde la mujer tenga asegurada su dignidad femenina, el hombre tenga asegurada también su dignidad masculina, y el amor hombre-mujer se convierta en fruto fecundo dentro de una familia, eso es lo que garantiza el futuro de la humanidad. Lo demás, podemos pensar lo que nos dé la gana. En definitiva, en la fecundación fuera del matrimonio, en la fecundación in vitro, se repite lo de siempre, la enemiga antimetafísica que viene expandiéndose en el ámbito científico. No hay más remedio que negar la realidad humana si se quiere intervenir sobre ella y cosificarla. Solo el encuentro amoroso puede tener lugar dignamente la creación de un ser humano. Lo que gracias a Dios ha sucedido contigo y lo que gracias a Dios ha sucedido conmigo. Por lo tanto, me quedaría hablar para terminar de una cosa que, claro, hay muchos nacidos in vitro. Entonces hay que decir, los nacidos in vitro son seres humanos. Son seres dignos humanos, no son propiedad de nadie. Por lo tanto, en cualquier caso, hay que recordar, sea quien fuere el que haya llegado de esa forma a la vida, es una persona y hemos de amarla y de reconocerla como tal. Me ha pasado. Yo soy producto de una fertilización in vitro. Pues eres una persona humana. Tienes la dignidad de hijo de Dios. El procedimiento no ha sido correcto de acuerdo con la moral de Dios, ni con el plan de Dios, ni con el programa de Dios. Eso no es pecado tuyo. Será pecado de tus padres o de quien sea. Por tanto, tú eres hijo de Dios, no tienes por qué tener, dale gracias a Dios de que estás vivo. Si estás vivo, señal de que Dios te quiere vivo y eso será por algo. Por lo tanto, eres un hijo de Dios, vengas como vengas. Pero eso no quiere decir que vayamos a aplaudir la reproducción in vitro cuando sabemos que niega la verdadera dignidad humana.